Imagina una ciudad que se hunde lentamente, una ciudad que, a pesar de los siglos, no puede escapar de las garras del agua. Una urbe que parece condenada a vivir entre charcos y grietas mientras su historia resuena en cada gota de lluvia que cae. Esta es la historia de la Ciudad de México, una metrópoli que el agua siempre intentará reclamar. En el año 2026, una inundación azota una calle del centro de la Ciudad de México. El agua, que alcanza más de 1 metro de altura, convierte las avenidas en canales improvisados. La escena es desoladora, autos flotantes, calles desiertas y las luces de neón reflejándose en la superficie turbia. Sin embargo, esto no es nuevo. El agua ha sido parte de esta tierra desde tiempos inmemoriales. En el año 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlán sobre pequeños islotes en el lago de Texcoco. Con el tiempo, la ciudad floreció hasta convertirse en un centro neurálgico del poder mesoamericano. Hogar de entre 200.000 y 300.000 personas, Tenochtitlán superaba en tamaño a cualquier ciudad europea de la época. Su sistema hidráulico, diseñado por genios como Nezahualcóyotl, incluía el Albarradón de Nezahualcóyotl, una calzada dique de 16 kilómetros que separaba las aguas dulces de las salobres, permitiendo el cultivo en chinampas. Este sistema mantenía un equilibrio con el entorno natural, permitiendo que la ciudad prosperara en armonía con el lago. La grandeza de Tenochtitlán se reflejaba en su arquitectura y en la organización social que permitía la convivencia de una gran población en medio del agua. Crónicas de la época, como la de Diego Durán, describen la majestuosidad de sus templos, las amplias calzadas y el bullicio de sus mercados. Durante 200 años, el sistema hidráulico mexica funcionó como un mecanismo de relojería, regulando el flujo de agua y garantizando la fertilidad de sus tierras. Sin embargo, en 1521, todo esto cambió. La conquista española, liderada por Hernán Cortés, desmanteló el complejo sistema hidráulico mexica. La destrucción del acueducto de Chapultepec y las calzadas fue un golpe devastador. Tras la victoria sobre los mexicas, los españoles decidieron drenar el lago en vez de adaptarse a él. La idea era transformar la ciudad en una urbe al estilo europeo, con calles secas y construcciones de piedra. Una decisión que, aunque lógica desde su perspectiva, ignoraba siglos de sabiduría indígena en gestión de recursos hídricos. El 21 de septiembre de 1629, la Ciudad de México experimentó una catástrofe de proporciones bíblicas. La conocida como tormenta de San Mateo desató un diluvio que cubrió la ciudad con hasta 2 metros de agua. La inundación, lejos de ser un evento pasajero, se extendió por 5 años, hasta 1634. Durante este tiempo, la vida se transformó radicalmente para sus habitantes. La población de entonces, alrededor de 150.000 personas, sufrió la pérdida de aproximadamente 30.000 almas, un 20% de su total, debido a ahogamientos, enfermedades y hambrunas. El agua, que había sido una bendición en los tiempos de Tenochtitlán, se convirtió en un enemigo implacable. La destrucción del sistema hidráulico mexica por los conquistadores españoles había dejado a la ciudad vulnerable. En lugar de los ingeniosos sistemas de diques y calzadas que una vez controlaron el lago de Texcoco, el enfoque europeo de desecar la tierra había fallado. Ahora, las calles se convirtieron en canales y las plazas en lagunas. Los habitantes se vieron obligados a vivir en balsas improvisadas, adaptando su cotidianidad a la presencia constante del agua. La falta de higiene y el estancamiento del agua facilitaron la propagación de epidemias. Enfermedades como el tifo y la disentería se cobraron miles de vidas. La escasez de alimentos agravó la situación. Las cosechas se perdieron, y el suministro de alimentos se volvió irregular e insuficiente, llevando a la población a una hambruna devastadora. La desesperación y el sufrimiento marcaron la vida diaria en una ciudad que parecía condenada. El virrey Marqués de Cerralbo, enfrentado a la inmensidad de la crisis, buscó soluciones. Por órdenes del rey Felipe IV, se estudió la posibilidad de trasladar la capital a un lugar menos vulnerable a las inundaciones. Tacubaya y Puebla emergieron como alternativas viables.
Sin embargo, los costos políticos y la resistencia de las élites locales, que veían en la mudanza una amenaza a sus intereses, hicieron que el plan no prosperara. La presión de estas élites fue determinante para que la capital permaneciera en su lugar. Mientras tanto, las obras del túnel de Nochistongo, diseñadas por Enrico Martínez para desaguar parte del lago de Zumpango, se reanudaron apresuradamente. Este esfuerzo, aunque necesario, no fue suficiente para mitigar de inmediato los efectos de la inundación. La construcción, que dependía del trabajo forzado de miles de indígenas, era lenta y peligrosa. Se estima que entre 10.000 y 30.000 trabajadores perdieron la vida durante estas obras, víctimas de condiciones insalubres y accidentes. El diluvio de 1629 dejó una marca indeleble en la historia de la Ciudad de México. Fue un recordatorio doloroso de las consecuencias de ignorar el conocimiento ancestral de los mexicas sobre el manejo del agua. La ciudad, sin embargo, sobrevivió, adaptándose una vez más a las adversidades, aunque a un costo humano y social incalculable. El Valle del Mezquital, irrigado con aguas residuales, produce alimentos que regresan a las mesas de la Ciudad de México. Sin embargo, estos cultivos están contaminados con metales pesados, antibióticos y otros residuos tóxicos documentados por estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y revistas científicas. La planta de tratamiento de Atotonilco, inaugurada en 2017, trata solo una parte del enorme caudal de aguas residuales, dejando al resto fluir sin tratamiento completo. La crisis hídrica se agudiza con la sequía del sistema Cutzamala, que en 2024 alcanzó un mínimo histórico del 26% de su capacidad. La combinación de cambio climático, infraestructura envejecida y el hundimiento de la ciudad crea un escenario en el que las inundaciones son cada vez más frecuentes y severas. El hundimiento de la Ciudad de México es un fenómeno que se ha acelerado en las últimas décadas, afectando tanto a su infraestructura como a sus habitantes. Cada año, el centro de la ciudad se hunde entre 5 y 10 centímetros, mientras que zonas críticas como Iztapalapa y Chalco experimentan descensos de hasta 30 a 40 centímetros. La causa principal es la sobreexplotación del acuífero del Valle de México, donde la extracción de agua duplica la capacidad de recarga natural. Este problema ha sido documentado extensamente mediante mediciones satelitales del programa Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, con estudios encabezados por investigadores como Cabral Cano y de la Cruz Reina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El hundimiento no solo es un problema técnico, sino que también es visible en los monumentos históricos de la ciudad. La Catedral Metropolitana muestra una descompensación evidente. El Palacio de Bellas Artes se ha hundido aproximadamente 4 metros desde su inauguración en 1934, y el Ángel de la Independencia ha experimentado 3 hundimientos documentados. Estos cambios topográficos alteran las pendientes naturales, complicando el drenaje y contribuyendo a las inundaciones que azotan la ciudad. En el verano de 2024, Iztapalapa sufrió una inundación severa. El 28 de agosto, el agua alcanzó un nivel de 1.5 metros, afectando gravemente a la población. En Chalco, durante los meses de junio y julio, el agua estancada permaneció más de 30 días en al menos 11 colonias. En Ecatepec, múltiples eventos de inundación ocurrieron en 2025, exacerbando una crisis ya crítica. La situación se complicó aún más cuando el sistema Cutzamala alcanzó un mínimo histórico del 26% de su capacidad en mayo de 2024. Reflejando la confluencia de factores como el cambio climático, la infraestructura colapsada y el constante hundimiento del terreno. El cambio climático intensifica las lluvias, mientras que el crecimiento urbano desmedido sigue cubriendo áreas que antes eran zonas de recarga del acuífero, agravando el problema. La inversión de las pendientes naturales debido al hundimiento complica aún más el drenaje, haciendo que el agua de lluvia se acumule en lugar de fluir hacia los sistemas de desagüe. La infraestructura de drenaje de la ciudad, que alguna vez fue un modelo de ingeniería con el Gran Canal inaugurado en 1900 y el sistema de drenaje profundo completado en 1975, ahora se ve superada por la cantidad de agua que debe manejar.
La crisis actual es un recordatorio de las decisiones históricas que se tomaron tras la conquista de Tenochtitlán. En 1521, los conquistadores destruyeron el sistema hidráulico que mantenía el equilibrio del lago de Texcoco, optando por desecarlo para construir sobre terreno seco. Esto marcó el inicio de una serie de intervenciones que, a lo largo de los siglos, han alterado drásticamente la hidrología del Valle de México. Hoy, la Ciudad de México enfrenta un dilema similar al de sus ancestros mexicas, como convivir con un entorno natural que desafía la vida urbana moderna. Con cada centímetro que se hunde, la ciudad se ve forzada a reconsiderar su relación con el agua, un recurso vital que, paradójicamente, se extrae en exceso y se gestiona de manera deficiente. Los efectos combinados del hundimiento, el cambio climático y la infraestructura envejecida subrayan la urgencia de encontrar soluciones sostenibles para garantizar el futuro de una de las ciudades más grandes del mundo. En los últimos años, las inundaciones han azotado áreas como Iztapalapa y Chalco con una frecuencia preocupante. En 2024, una inundación en Iztapalapa elevó el agua a 1.5 metros, afectando a miles de habitantes. La situación no ha mejorado, con eventos recurrentes en 2025 y 2026. El sistema Cutzamala, que abastece de agua a la ciudad, llegó al 26% de su capacidad en 2024, un mínimo histórico que evidencia la gravedad de la situación. La causa es una combinación de cambio climático, infraestructura del siglo XX colapsando, hundimiento que invierte pendientes de drenaje y crecimiento urbano sobre zonas de recarga del acuífero. Las soluciones propuestas parecen repetirse: más infraestructura, más plantas de tratamiento, más inversiones en un sistema que ya muestra signos de colapso. La Ciudad de México sigue siendo una metrópoli vibrante, un testimonio de la resiliencia humana. Sin embargo, su historia es también una advertencia. Las decisiones de ayer resuenan en las grietas y charcos de hoy, mientras continuamos buscando soluciones a problemas que datan de hace 500 años. Comparando con el diluvio de 1629, los niveles de agua actuales son menores, pero el impacto sigue siendo devastador. En 2026, las inundaciones pueden durar de 30 a 60 días por evento, mientras que las muertes, aunque en cifras oficiales son decenas anuales, no reflejan el verdadero impacto en una población que vive año tras año bajo la amenaza del agua. El agua, implacable, no olvida. La ciudad que se fundó sobre el agua lucha contra su propio destino. Las respuestas no son simples, y la historia aún no ha terminado de escribirse. Mientras buscamos un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, la lección es clara: la naturaleza no puede ser domada, solo entendida y respetada. La historia de la Ciudad de México es una advertencia de lo que ocurre cuando se ignoran siglos de sabiduría indígena en la gestión del agua. ¿Podremos alguna vez reconciliarnos con el pasado para asegurar un futuro sostenible?